Deuda y nos vamos entonces con la invitada a hablar de temas muy importantes de nuestra niñez. Bienvenida, doctora, a Collage. ¿Cómo está? Muy bien, Inés, encantada de estar en el programa y también traerte el saludo de 22 instituciones que conformamos el colectivo por los derechos de la niñez y adolescencia, que para nosotros es sumamente importante visibilizar la situación de violencia que hoy en el país viven los niños y que es poco conocida, ¿no? Doctora, y la cifra es lamentable, tenemos que empezar hablando de esto. Estamos hablando que más de 7 millones de niños son víctimas de violencia, es decir, 7 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de violencia. Esto es, en realidad, espeluznante, es abrumador la cifra, doctora. Háblenos en realidad un poquito de esto, porque ¿cómo hacemos para nosotros involucrarnos en prevenir esta violencia, en tacharla un poco? Porque la verdad es que me quedo sin palabras de ver esta cifra tan abrumadora, doctora. Exactamente, ¿no? Si nosotros hablamos que aproximadamente 7 millones y medio de niños en el país son víctimas de violencia, como tú bien lo señalas, estamos hablando que 7 de cada 10 niños son violentados, y lo peor de todo es que son violentados por sus mismas familias, ¿no? Según la encuesta nacional de ENARES, que son cifras oficiales en el país, aproximadamente el 74% de niñas y adolescentes son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Y adicionalmente nosotros tenemos que tener en cuenta de que la ENDES señala también que el 94% de los niños y de las niñas y de los adolescentes en el país también son víctimas de violencia. Pero cuando uno habla de la violencia piensa que, bueno, quien violenta es alguien que está fuera de la familia, que está fuera del hogar, que es una persona totalmente ajena. Sin embargo, esto no es así. La realidad es que las niñas y los niños son presas de la violencia en su casa, en la familia, en la forma de crianza y de trato que los propios padres generalmente aplicamos con nuestros hijos como una medida de corrección para que cambie una conducta, ¿no? Ahí en pantalla estamos viendo algunas de las cifras. Estamos hablando que 21.000 niños de 177 se pueden concretar estas denuncias, es decir, ¿cuántos quedan en la impunidad? Esto es algo también bastante preocupante. 65% son niños y adolescentes mujeres, 35% son niños y adolescentes varones. Esto es espeluznante realmente. Y como usted dice, a veces pensamos que la violencia es externa al círculo familiar, pero lastimosamente estamos hablando que son personas cercanas a la familia. Y bueno, ¿cómo evitar esto, doctora? Porque tenemos que hablar, sí, las cifras son abrumadoras, pero ¿cómo evitar que los niños sigan siendo violentados? Claro, lo que yo quería precisar en relación a esta estadística que das es que estos 21.177 denuncias que se concretan son denuncias que se concretan este año, y que es de enero a septiembre de este año que se concretan estas denuncias. Entonces, mira la dimensión. Increíble. Porque es bastante grande, ¿no? Y de esto, los porcentajes proporcionales para niñas y adolescentes y también para varoncitos, niños y adolescentes. Entonces, esto quiere decir que los niños son altamente vulnerables, ¿no? Y es lo que se denuncia. No conocemos lo que no se denuncia, ¿no? ¿Cuánto será, Dios mío? Claro, es por eso que en las primeras estadísticas que tú presentas, lo importante es visibilizar cómo, tú bien lo señalabas, estamos hablando de una población del país de 10.570.000 niños, niñas y adolescentes, y tú nos decías claramente que de ellos son 7.500.000 que han sufrido un nivel de agresión por parte de sus familiares o de la gente más cercana o allegados. Mire, acá también tenemos otro cuadro que estamos viendo en este momento en pantalla, que no solamente, a veces cuando escuchamos violencia, pensamos que solamente es violencia física, pero hay otro tipo de violencias. Acá las vemos en nuestro cuadro: violencia psicológica, violencia sexual,
y también, bueno, la violencia económica que bueno, siempre ha estado presente, que ahora, hasta ahora es que se viene hablando de eso. Exactamente, mira, cuando hablamos de la violencia, muchas veces gritamos, insultamos a nuestros niños y niñas, ¿no? Porque estamos con mucha tensión, con mucha presión y definitivamente reaccionamos inmediatamente y insultamos, le decimos a nuestro hijo no sirves para nada, eres un flojo, qué es lo que está pasando contigo, tú no mereces ser mi hijo, y entonces lo único que hacemos es bajarle la autoestima, hacer un niño inseguro, hacer un niño inseguro, hacer un niño que no se valore, hacer un niño que realmente se retraiga muchísimo, ¿no? Y entonces así es, doctora, pero lo que le quiero preguntar, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo no irnos a los extremos? Porque lastimosamente también estamos cayendo en un tema de ser permisivos, ya porque no lo quiero herir, porque no lo quiero violentar, entonces ya no le digo nada, dejo que haga lo que quiera, y hay otros padres que también se van al otro extremo, de ser demasiado disciplinados, demasiado rígidos, y ya entran a violentarlos. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo llegar a un balance? Claro, lo que está demostrado según investigaciones y las estadísticas también nos lo señalan, es que el golpe, el insulto, toda forma de violencia no es una forma adecuada de corregir a un niño. Si yo quiero modificar la conducta de mi niño, en primer lugar tengo que controlarme yo como padre, ¿no? Tengo que aprender, porque lamentablemente a nosotros no nos enseñaron formas de cómo tratar y educar a nuestros niños, ¿no? Y entonces ahí tenemos que levantar que un tema importantísimo para evitar este tipo de situaciones es la prevención. Y para prevenir hay que educar, y hay que educar y formar a los padres, ¿no? En ese sentido, a mí me parece súper importante que los padres, antes de reaccionar, contemos hasta 3 y propongamos un mecanismo de diálogo, comunicación asertiva, de fijarnos y pensar en qué es lo que está pasando con nuestros niños, ¿no? El observar, el estar atento, el mirar siempre a nuestros niños en sus reacciones, en sus emociones, en las formas de comunicarse, en el rendimiento en el colegio, en los amigos, es parte de el trabajo de padre. Así es parte de cómo nos acercamos y hacerle sentir a nuestros niños que estamos realmente preocupados por qué es lo que les pasa, cómo se sienten, preguntar. Así es. ¿Qué piensa el niño? Porque muchas veces imponemos y decidimos por ellos y no nos damos cuenta que ellos son sujetos de derecho y que son capaces de pensar, de actuar, de interrelacionarse con otros, y eso es lo que los padres debemos aprender. No hay nada mejor que, bueno, tener como hijos a nuestros padres como mejores amigos. ¿Quién te va a dar un mejor consejo que tu mamá, que tu papá? ¿Quién te ama más que ellos, no? Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hay algunos padres por su misma crianza que tienen el pensamiento de que si soy muy cercano a mi hijo, soy muy amigo de mi hijo, esto me va a quitar autoridad o me va a quitar respeto ante él, y al contrario. Usted lo ha dicho, hay que hacer canales de diálogos con los hijos y es súper importante. Yo creo que eso es un mensaje muy claro que nos ha quedado a todos. Doctora, otra cosa, ¿cómo hacemos para ayudar a la sociedad? ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros niños? ¿Hay formas de involucrarnos de pronto en entidades para poder hacer algo por nuestros niños? Mira, yo creo que por las dimensiones y de las cifras que nosotros hemos visto, esto no es un problema individual de cada familia, ¿no? Y ya se convierte en un problema social que debe ser atendido por el Estado. Y una de las formas que nosotros estamos planteando es que se invierta más en niñez. Tenemos el programa presupuestal estratégico para atender los casos de violencia familiar, que es el 0080, pero este programa tiene solo 144 millones de soles asignados. Y de estos 144 millones, aproximadamente el 80% está dedicado a atender el problema, es decir, atender estos casos que las estadísticas bien lo han señalado, de familias que han acudido por situaciones de violencia. Pero lo que nosotros estamos planteando desde las organizaciones del colectivo del Vota por la Niñez es incrementar el presupuesto para hacer trabajo de prevención, para educar a los padres, para trabajar en la escuela, para
formar y consolidar la formación de los maestros, de los educadores, de los cuidadores de los niños, porque este es un problema ya que escapa a la dimensión. La mayor parte de este presupuesto, nosotros hemos visto que se invierte mucho en atender los problemas, pero también necesitamos mejorar la calidad de la atención en los servicios, ¿no? Porque cuando un niño acude a la policía, cuando un niño acude al centro de salud, cuando un niño acude a una defensoría municipal, el niño no es bien recibido, no es bien atendido, o muchas veces le dicen, aquí no te puedo atender. Es importante conocer todo eso, doctora, se nos acaba el tiempo, hay muchísimo que hablar sobre nuestra niñez, pero creo que los mensajes están claros, hay unos derechos que tenemos que hacer valer, y también los padres o las personas cercanas a niños tenemos que tener conciencia y saber tratarlos. El amor siempre va a ser la mejor solución, y corregir también con amor. Doctora, nosotros aquí siempre dejamos los mensajes de todos nuestros invitados, entonces yo le pido que con un mensaje final nos despida, ahí deje su nombre y un mensaje para todas las personas que nos ven, y ahí lo vamos a poner en el arbolito. Como ya se nos está acabando el tiempo, queremos que lo diga ante cámaras, un mensaje corto final, y ya yo posteriormente dejaré el pompón en nuestro arbolito. Recordar que es un árbol que está lleno de muchos mensajes positivos, porque Collage no solamente es un espacio para entretenernos, para ver belleza, para ver moda, sino que las mujeres somos mucho más que eso, y siempre tenemos mensajes positivos para ustedes, que tienen que recordarlos, que tienen que además aplicarlos, porque a todos nos ha servido un poquito, y gracias a todos por los mensajes que nos han dejado, que nos motivan a hacer esto. Doctora, muchas gracias, yo le recibo y voy a poner acá entonces en el arbolito con mucho cariño. Dice que bueno, que mucha felicidad para todos, éxitos, y recordar que la niñez siempre